Bueno, eh, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy martes. A ver, al momento lo que hemos hecho en este tema 2 de números reales es ir construyendo los conjuntos numéricos, incluyendo por ahí alguna situación de demostración mediante inducción matemática. Entonces, en cada una de las situaciones que habíamos planteado anteriormente encontramos algunos problemas en particular. Eh, Más específicamente, si yo tenía el conjunto de los números naturales, entonces resolver ecuaciones del tipo x más 3 igual a 1 tenía problemas, porque x no pertenece a los naturales. Agrandamos, expandimos el conjunto numérico y nos encontramos a los enteros. Y de aquí, si yo planteaba ecuaciones como 3x igual a 2, pues ahora nos damos cuenta que x no pertenecía a los enteros. Y con eso pues, incluimos al conjunto de los números racionales, que al momento pues, son números que podemos expresar como el cociente de dos enteros, considerando que b pues, debe ser diferente de 0 para que pueda existir el cociente tal cual como lo habíamos comentado. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. Podríamos decir que ya con eso podemos resolver todas las ecuaciones que nos podamos plantear en algún momento dado. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Y la razón yace en ecuaciones como esta. Que yo tenga x cúbica menos 5 igual a 0. Esta ecuación en particular ya tiene problemas para resolverse directamente sobre el conjunto de los números racionales. Y la razón de que eso suceda pues es la siguiente. Cuando yo intento despejar x cúbica menos 5, obtengo x cúbica igual a 5 y en consecuencia x tendría que ser igual a la raíz cúbica de 5. Y este no pertenece al conjunto de los números racionales. La razón de que no pertenezca es que no puede expresarse como el cociente de dos enteros. Entonces, aquí hay que tomar en consideración las siguientes cuestiones importantes. Primero, si x pertenece al conjunto de los números racionales, entonces, como está ilustrado arriba, x lo puedo expresar como el cociente de dos enteros. Y esto en particular, como vimos al final de la sesión anterior, nos da una expresión decimal periódica. Bien, entonces, en el dado caso de que estemos trabajando con una fracción, pues lo que tenemos es un periodo decimal obtenido a partir de la división a sobre b, el cociente a sobre b, la fracción a sobre b. Pero, ¿qué sucede cuando x no pertenece a este conjunto? Aquí hay que aclarar que este conjunto de los racionales contiene a los naturales, contiene al cero, contiene a los números negativos y contiene a todas las fracciones, todo aquel cociente entre dos números enteros. Entonces, existen otros números, los cuales no están contenidos aquí directamente. En consecuencia, necesito un nuevo conjunto numérico, que no es como tal
una extensión, sino que es un complemento. Cuando x no pertenece al conjunto de los números racionales, eso quiere decir que x no tiene un decimal periódico. Si la expresión no tiene forma de escribirse como un decimal periódico, un número decimal periódico, entonces cae dentro de la clasificación de número irracional. Ahora, ¿qué pasó? Sí, de hecho así es como se debe tomar en cuenta, porque si yo tengo aquí, como mencionas, un cuarto, que es 0.25, entonces tendría 0, 0, 0 y se repetiría constantemente. Entonces, de todos modos, tiene una expresión decimal periódica, porque esos ceros, aunque para cuestiones prácticas no tendrían un valor específico, no aportarían algo más a la expresión del número, pero sí se puede tomar en cuenta que es un periodo. Y en esencia esto podríamos expresarlo como 2 sobre 10 más 5 sobre 100 más 0 sobre 1000. Entonces, ese periodo de puros ceros sí es un cociente que podamos expresar y calcular. A final de cuentas sería 0, sí, pero se repetiría constantemente. Entonces, en realidad, el periodo decimal no importa qué elementos contenga. Pueden ser los dígitos del 0 al 9 y no hay ningún problema. Se siguen repitiendo constantemente. No, de hecho también toman en cuenta a los enteros, porque un entero, por ejemplo, menos 2, lo podemos expresar como menos 2 punto de esta forma. Y a final de cuentas, si yo tomo en cuenta la expresión decimal en forma de fracción, esto lo puedo expresar como menos 2 sobre 1. O bien puedo expresarlo como menos 4 sobre 2. Y de todos modos tenemos la expresión en forma de cociente y la expresión en forma de decimal, donde el 0 pues sigue siendo el periodo. Entonces, estos también pertenecen a los números racionales. De nada. Aquí hay que tomar en cuenta que dentro de estos números que no tienen periodo decimal, encontramos, por ejemplo, a pi. Pi generalmente lo expresamos con una aproximación que es 3.1416, que en realidad tiene más números, 3.141592.6 y continúa. Son varias las cifras que continúan y que se han descubierto millones de cifras al respecto de pi. Y que no lo podemos expresar como tal, como el cociente de dos enteros. Hay quienes dirían, por ejemplo, que pues es que a pi lo podemos expresar aproximadamente como 22 sobre 7.
Ah, bueno, sí, pero es aproximadamente porque 22/7 es un cociente. Y al ser un cociente tiene su expresión decimal periódica. Pero eso es una aproximación, no es el valor como tal exacto de pi. Su valor exacto, tal cual, pues es este. Si utilizamos los decimales, estamos trabajando con una aproximación. En realidad, este es el valor exacto de pi, debido a que no lo podemos expresar como el cociente de dos enteros. Es como... Ajá, sí, sí. Incluso puede existir otras aproximaciones todavía más precisas que me tomen, por ejemplo, todos estos. Y que sí, precisamente en la computación se utilizan aproximaciones, pues debido a que la memoria no es infinita. Al no ser infinita, pues necesito hacer un truncamiento con el consecuente error que eso me acarrearía. Ahora, pi no es el único número que pueden expresar de esa forma. El mismo que comenté hace un ratito, la raíz cúbica de 5, también la raíz de 2. La mayoría de las raíces no van a tener una expresión decimal periódica. O el número phi, o el número e, la base de los logaritmos naturales. Todos estos, como no tienen expresión decimal periódica, como no se pueden representar como cocientes, como razones, entonces les llamamos números irracionales. Y pues nada más comentándoles, recordando que racional viene de poner como un cociente, como una razón. Estos números no se pueden expresar como cociente, no se pueden expresar como razón y por eso se llaman irracionales. Entonces, tenemos estos números nuevos que como tal no son una extensión de los racionales, son un complemento, porque son números que no los puedo obtener directamente sobre los racionales, pero que sí me ayudan a completar esos números para poder resolver hasta el momento las ecuaciones que hemos planteado. La próxima semana vamos a ver que pues ni siquiera estos son suficientes para resolver todas las ecuaciones, porque hay otras que no se pueden resolver utilizando única y exclusivamente estos. Bueno, entonces, aquí ya tomamos en cuenta los números racionales, los que podemos expresar como cocientes. Tomamos en cuenta los irracionales que no se pueden expresar como tal, porque no tienen un periodo fijo, no tienen la forma de escribirse como fracción, a menos que los aproximemos, pero solo es eso, una aproximación. Y con esto podemos tomar en consideración que cuando yo tomo a los números racionales y los junto con los números irracionales denotados como Q', entonces encuentro el conjunto numérico máximo hasta el momento, que son los números reales. Ahora, nada más les comento algo rápidamente. Esta definición de números reales es muy escueta y la próxima sesión ya la vamos a completar un poquito al respecto. Ya vamos a dar una definición verdaderamente formal. No, no así nada más. Pues es la unión de los racionales con los irracionales, que sí es correcto, pero necesitamos definir a este conjunto numérico a partir de sus propiedades,
que hoy vamos a analizar algunas y la próxima sesión vamos a analizar una más. Entonces, una vez que tenemos este conjunto numérico construido, ahora sí, nuestro proceso de medir es completamente exacto. Ya no tenemos que usar aproximaciones, ya no tenemos problemas de que, pues, puedo contar, por ejemplo, 5 manzanas en alguna cantidad de, no sé, se me ocurre 1.2 kilogramos de manzanas. Entonces ya podemos no solamente contar, podemos medir y pues, podemos utilizar diferentes tipos de números para poder tomar en cuenta todos los fenómenos que requieren medición. Entonces, con estos números tenemos al momento el conjunto numérico máximo. Ya después los vamos a extender un poquito más, pero hasta el momento tenemos este conjunto. Bueno, ahora, lo importante del conjunto de los números reales son algunas propiedades. Dentro de esas propiedades, pues incluyen dos importantes para la definición que daremos la próxima clase. Las operaciones y el orden. Aquí es importante que tomemos en consideración que este es el último conjunto numérico que tiene orden. Cuando comencemos a ver números complejos, veremos que existe igualdad entre ellos, sí, pero no existe un orden. No puedo decir que un número complejo sea mayor que otro, pero en los números reales sí. Y esto lo vemos directamente, ahora sí, en la recta numérica de los números reales. Los números reales, pues tengo una referencia, que en este caso es el 0. De este lado tengo los números positivos, del lado derecho al 0. Del lado izquierdo tengo los números negativos. Y entonces con esto podemos establecer directamente las siguientes propiedades del orden. Primero, si yo tomo en consideración que x es menor a un número y, ambos son números reales, entonces al sumar un tercer número real no altero la desigualdad, igual que en los conjuntos numéricos anteriores. Sin embargo, si yo tomo en cuenta la multiplicación, no se altera el sentido si z es un número positivo. Pero la desigualdad cambia de sentido si z es un número negativo. Entonces, esto viene directamente de lo que conocimos en los números negativos. Y tenemos una propiedad importante. De hecho, esta la tenemos desde los naturales, pero quise verla hasta acá. Ya una vez que tenemos la recta numérica de los reales completamente rellena. Ya no es una pseudo recta, ya no es una recta con algunos huecos, sino que ya es una recta completa. Y es lo que se llama la ley de la transitividad. Esta ley me dice, si yo tengo que x es menor que y además que y es menor que z, por las propiedades del orden en los números reales, entonces x tendría que ser menor que z. En otras palabras, lo que estoy tomando en cuenta aquí es, por ejemplo, si yo trazo en la recta numérica un número x que sé que es menor que y, por ejemplo aquí, de acuerdo a lo que habíamos estipulado desde los números enteros,
mientras más a la izquierda me encuentro, el número que voy a tomar es menor. Mientras más a la derecha, el número que tome va a ser mayor. Entonces tengo, por ejemplo, aquí estos números, x, y, z. Para que yo pueda llegar hasta x, desde x hasta z, pues tengo que recorrer este sentido. Entonces, en ese sentido, me encuentro a y. Y se encuentra a la derecha de x. Por lo tanto, y es mayor que x. Pero a su vez, recorriendo el sentido, y se encuentra con z. Y como z se encuentra a la derecha de y, geométricamente, z debe estar a la derecha de x. De ahí es de donde viene la transitividad. Si yo tengo tres números relacionados entre sí, x menor que y menor que z, entonces x forzosamente debe ser menor que z. Es el menor de los tres. De ahí viene esta propiedad de la transitividad en los números reales. Y pues eso es precisamente lo que me devuelve el orden, porque tomo en consideración entonces que el conjunto de los números reales, a partir de esto, es un conjunto ordenado, que siempre el número que se encuentre a la derecha del que estoy tomando va a ser mayor, siempre, y el número que se encuentre a la izquierda va a ser menor. Es casi como una sucesión, como lo comentamos en el tema de números naturales, y digo casi porque en realidad pues no podemos decir que uno sea sucesor del otro porque no estaríamos avanzando completamente. Existiría una infinidad de números entre entre x y entre y. Entre un número x y un número y existe una infinidad de números reales. Que pues eso tiene que ver prácticamente con el concepto de infinito, que probablemente por estas fechas estarán viendo en cálculo y geometría analítica, ¿sí? Bueno, a ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? De hecho, a los dos. Porque la idea de infinito es algo que no podemos alcanzar. Por ejemplo, decimos que el conjunto de los números reales es infinito debido a que no podemos alcanzar su fin. Y el conjunto que se encuentra, por ejemplo, entre 1 y 2, yo puedo ir avanzando así. Yo puedo decir, pues voy 1.1. Y hasta acá está 2. Entonces, después de este puedo ir avanzando 1.11. Y luego 1.111. Y pues así me voy. Y como no podría realmente llegar hasta 1.12, porque estoy recorriendo el periodo decimal uno por uno, cifra por cifra, 1.111 y después 1.1111. En realidad no lo puedo alcanzar el siguiente número. Entonces es lo mismo ya tomando en cuenta el conjunto completo de los números reales. Yo puedo ir, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y así me sigo y pues no puedo alcanzar el último elemento. Entonces, en realidad son lo mismo. La idea de infinito es algo inalcanzable. Que existen diferentes tipos de esa idea inalcanzable, pero en esencia son lo mismo. Algo a lo cual no podemos llegar. Esa es la idea detrás de infinito. ¿Algo más que deseen comentar? Vale, pues.
Pues bien. Ahora, esto es hablando respecto del orden. Respecto de las operaciones, pues nuevamente tenemos suma y la multiplicación. Son las dos operaciones básicas dentro del conjunto de los números reales. Y pues aquí se cumplen las propiedades que ya hemos visto. La suma de dos números reales pertenece a los reales. Es una operación binaria, entonces puedo asociarlos. Puedo conmutarlos. Existe un elemento neutro y existen elementos inversos. Eso pues referente directamente hacia la suma. En la multiplicación pues son las mismas propiedades. Producto de números reales pertenece a los reales, el resultado. Puedo asociar. Al ser también una operación binaria. Puedo conmutar. Ay, acá les puse z y no es z. Este es x. Tengo un elemento neutro. Y tengo elementos inversos. Considerando que x tendría que ser diferente de 0 en este caso. Es más, lo voy a poner de este lado. Bueno, ahí lo dejo y lo pongo más pequeño del otro lado. Ahora, aquí nada más voy a adelantarme un poquito a lo que van a ver en álgebra lineal. Porque aquí vamos a darle un nombre especial al conjunto de los números reales. Ah, pero antes, se me estaba olvidando. Pues también existe la distribución. Distribución de la multiplicación sobre la suma. Lo cual nos permite realizar precisamente la factorización. Entonces, estas son las propiedades que cumple la operación, las dos operaciones, tanto la suma como la multiplicación de números reales. Y aquí entonces es donde entra la situación del nombre que le vamos a dar al conjunto de los números reales. Con estas dos operaciones y estas propiedades decimos que el conjunto de los números reales forma un campo. Un campo donde al 0 le vamos a llamar 0 del campo. Y al 1 le vamos a llamar unidad del campo. Esta mención del conjunto de los números reales como un campo es necesaria para la siguiente sesión. Aquí ya tenemos dos características del conjunto de los números reales. Primero, tenemos un conjunto ordenado. Los reales son un conjunto ordenado. Y segundo, tenemos dos operaciones que cumplen 11 propiedades y con eso los números reales con sus dos operaciones forma un campo. Entonces, esas dos características las vamos a utilizar la próxima sesión para ya dar la definición formal, una de varias definiciones, porque existen muchas. La más escueta, como les comento, es la unión de los racionales con los irracionales. Pero aquí ya vamos a tener una definición más formal, más completa,
tomando en cuenta estas dos propiedades, que el conjunto de los números reales forma un campo y que además es un conjunto ordenado. ¿Qué pasó? Sí, sí, también se incluyen. ¿Algo más que deseen comentar? No, no, aquí no están los números imaginarios. Esos se van a presentar como una extensión de este conjunto numérico. Los vamos a presentar la próxima semana y tiene que ver porque con los números reales ya no podemos resolver todas las ecuaciones. Los imaginarios son las raíces de números negativos. Es como, por ejemplo, estas. La raíz de -1, pues es el número, es la unidad imaginaria i. O la raíz de -2 es raíz de 2i. Esos son los números imaginarios. Bueno, más menos, ya después hablaremos de eso, de por qué más menos. Pero esos son los imaginarios, que forman parte de los números complejos. ¿Algo más al momento? No, no, es diferente. El punto flotante es que yo puedo... Ay, puedo mover este punto decimal para obtener diferentes valores decimales. Entonces, este pues es precisamente movible. Entonces es completamente diferente. ¿Cuál es la diferencia entre imaginarios y complejos? La diferencia es que un número complejo tiene dos partes, real e imaginaria. Y el imaginario, pues nada más tiene esa parte. El próximo martes, la próxima semana, vamos a ver ya puntualmente cuándo puedo tener un número complejo, un número imaginario y un número real. ¿Algo más que deseen comentar? No lo incluyo en los naturales. ¿Le puedo mover a la pizarra? Bueno, a ver, ahora, aquí vamos a ver una propiedad que no está incluida dentro del conjunto de los números reales, porque en realidad estaría dentro de los números enteros, aunque no lo vemos en su momento, sí lo vamos a ver aquí. Y esa propiedad adicional, que probablemente ya vieron algo al respecto, en cálculo, es el valor absoluto. Bueno, a ver, aquí hay que tomar entonces en cuenta que
el valor absoluto es una construcción que tiene que ver directamente con lo que sabemos de la referencia en los números reales. Recuerden que la referencia siempre es el 0. Entonces, este 0, aquí tengo un valor A, y aquí tengo un valor menos A. Entonces, si yo mido la distancia que hay desde aquí, desde menos A hasta 0, es una distancia D, pues va a ser exactamente la misma distancia que mido desde 0 hasta A. Eso quiere decir que el valor absoluto de un número, ya sea A o menos A, es la distancia que existe entre el número 0 y el valor A o menos A. Eso es el valor absoluto en términos de una situación geométrica, visto desde el punto de vista de la recta numérica. Entonces, si yo quiero calcular un valor absoluto, lo que estoy calculando es la distancia que me separa del origen, independientemente del lugar donde yo esté, ya sea en la parte positiva o en la parte negativa de los números reales. Aquí pues hay que tomar en cuenta que, como lo comentamos cuando comenzamos a ver este tema, las mediciones como tal las podemos hacer con base en referencias, sí, pero no vamos a tener, por ejemplo, una longitud negativa. Lo podemos tener con la referencia. Podemos decir tantos metros antes de tal lugar. Ah, bueno, sí. Podemos decir que entonces es menos tantos metros antes de ese lugar, pero ya estoy incluyendo la referencia. Si no incluyo la referencia, entonces la magnitud, la longitud que estoy tomando es positiva. Y eso es precisamente el valor absoluto. Ahora, hay varias formas de definirlo. Desde el punto de vista de cálculo, que es probablemente la definición que ustedes vieron. El valor absoluto de un número lo puedo expresar como A, si A es mayor o igual a 0, o bien menos A, si A es menor que 0. Entonces, esta definición es desde el punto de vista del cálculo diferencial. ¿Ya la revisaron en su asignatura de cálculo? Bueno. Ahora, existe otra definición que es con base en la geometría analítica. Si acabamos de comentar que el valor absoluto es la distancia que separa al origen de un número en particular dentro de la recta numérica, entonces puedo definir al valor absoluto como una distancia. Y recuerden que la distancia entre puntos la toman como el número A en este caso menos 0. Eso sería sobre el eje X. No tengo eje Y porque sería 0 sobre 0, nada más estoy en una dimensión, en una recta, entonces se queda hasta aquí. Y esto es una definición de geometría analítica para calcular la distancia entre dos puntos, que están sobre la misma recta, que es la recta real, el eje X, por eso no tiene la componente en Y. Y como uno de los puntos es el origen,
Entonces a menos 0 sigue siendo a, y esto lo puedo escribir como la raíz de a cuadrada. Esto es directamente por la definición de distancia entre dos puntos de geometría analítica. Pero hay otra definición que es prácticamente la que le da vida a las dos anteriores, la que engloba las dos anteriores. Puedo definir al valor absoluto como a por a. Entonces, aquí pongo el punto como signo de multiplicación. A por a. Y esta es una definición que ustedes van a ver en álgebra lineal. Porque aquí estaría hablando de un concepto del álgebra lineal que se llama norma, norma de un vector. Y un número real lo puedo considerar como un vector. Entonces, estas serían las tres definiciones de el valor absoluto, desde el punto de vista de cálculo diferencial, desde el punto de vista de la geometría analítica y desde el punto de vista del álgebra lineal. De hecho, creo que la más clara que ve en relación es del álgebra lineal hacia la parte de geometría analítica, porque a por a me devuelve a cuadrada, sí, exactamente. Pero cuando yo tomo en cuenta el signo que puede tener a, entonces tomaría esta situación. Entonces de ahí es que sale ambas definiciones, tanto la de cálculo como la de geometría analítica, a partir de la de álgebra lineal, ¿sí? Entonces, ya una vez que estén en álgebra lineal, que de hecho no lo van a ver inmediatamente, lo van a ver casi hasta el final en un tema que se llama producto interno, se van a encontrar con esta definición, como el producto interno, la norma de un vector, con base en un producto interno. Entonces, cuando estemos hablando de valor absoluto, podemos estar hablando de estas tres situaciones. Y ahora, algo importante, que son las propiedades. ¿Qué propiedades voy a tener del valor absoluto? Porque no es nada más de que, pues sí, ya defino esto, sino que el valor absoluto también tiene algunas propiedades importantes. Y esas propiedades tienen que ver básicamente con los intervalos que puede tomar un valor de x de acuerdo a su valor absoluto, ¿sí? Díganme si les puedo bajar la pizarra. O bueno, si les puedo borrar porque ya me quedé sin espacio. A ver. Entonces aquí nada más rápidamente. Propiedades del valor absoluto. Bien, estas propiedades me indican. Si yo tengo el valor absoluto de un producto, entonces tengo el producto de valores absolutos. Si yo tengo el valor absoluto elevado al cuadrado, pues es lo mismo que es x al cuadrado. Es decir, en esta propiedad, al elevar un valor absoluto al cuadrado, se simplifica la desigualdad. La desigualdad, se simplifica el valor absoluto. Si yo tengo un número x que es menor o igual que un valor alfa, entonces resulta que x se va a encontrar entre menos alfa y alfa. Y aquí me faltó ponerle los números 2
3. Y tengo una propiedad complementaria a esta. Si yo tengo que el valor absoluto es mayor o igual que alfa, entonces x se va a encontrar antes de menos alfa. Lo puse al revés. X se va a encontrar antes de menos alfa, o bien después de alfa. Entonces, aquí tenemos la situación en la cual si yo involucro el valor absoluto en desigualdades, voy a tener la solución de esa desigualdad en alguno de estos dos casos. Sí, les reitero, sí se involucra el valor absoluto. Si no se involucra, la próxima sesión ya trataremos con un poco más de especificación qué es lo que sucedería en ese caso. La última propiedad, que es la que le llamamos la desigualdad del triángulo, me dice que el valor absoluto de x más y es menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Entonces, con estas 5 propiedades podemos manipular al valor absoluto. Aunque en este curso nos vamos a enfocar en las primeras 4 para resolver algunas desigualdades en particular. Ahora, es importante que conozcamos la manera de resolver desigualdades con valor absoluto, porque en algunos fenómenos, por ejemplo los fenómenos de calidad, es decir, que podamos controlar el proceso que estamos trabajando a partir de, no sé, por ejemplo, fabricación de piezas o cuestiones de construcción, ese tipo de procesos que debemos manipular muy bien y ser lo más específicos posibles, entonces necesitaremos utilizar desigualdades, en algunas con valor absoluto, otras no. De hecho, tal vez ya han calculado dominios de funciones, lo cual indicaría que necesitamos manipular desigualdades. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Vale, pues. Entonces, vamos a resolver algunas desigualdades. Esto lo voy a dejar aquí. No tienen número las propiedades, no deben tomarlas en ese orden. Yo les puse número nada más para identificarlas de mejor forma. Lo que vamos a hacer a continuación es resolver algunas desigualdades. Tengo 4 planeadas, espero que nos alcance el tiempo para resolver hoy las 4. Si no, pues las que resolvamos hoy y el jueves resolvemos el resto. Entonces, voy a dejar aquí estas desigualdades y estas propiedades, y vamos a comenzar a plantearlas la primera desigualdad. A ver, díganme si le puedo bajar. Vale. Bueno, ahí las dejo porque las vamos a ver a continuación. A ver, entonces, la primera desigualdad que vamos a trabajar es esta. Tengo el valor absoluto de 1/3 de x más 1/2, que es mayor o igual que 4. Bien, entonces tengo esta desigualdad. Tiene un valor absoluto. Entonces, vamos a ver las propiedades. Bueno, noten la desigualdad. Y vamos a ver las propiedades para ver cuál es la que nos puede ayudar a resolverla. Aquí quiero tomar en consideración lo siguiente.
La quinta propiedad, la que les comenté que se llama desigualdad del triángulo, esa propiedad no la vamos a utilizar porque queremos resolver la desigualdad. Esta. No involucrar una segunda desigualdad dentro de la desigualdad. Entonces, la quinta propiedad, esa la vamos a quitar de la resolución de este tipo de situaciones. Entonces, a ver, ya que anotaron esta desigualdad, voy a ir a las propiedades. Y es más, les voy a quitar esta para que no la tomen en cuenta. Y de estas que nos quedan, pueden decirme cuál nos puede ayudar a resolver la cuarta, la primera. ¿Alguien que diga algo más? No, nadie más vota por segunda o tercera. Es como una mezcla de varias. A ver, ahí ya tenemos otra opción. Bueno. A ver, voy a copiar la desigualdad. Esta la voy a dejar aquí para que la tomemos para resolverla. Y voy a copiar la desigualdad. La voy a poner por acá. Entonces, observemos qué es lo que tiene esta desigualdad. Me dice el valor absoluto de algo. Aquí no me interesa lo que haya dentro del valor absoluto. Tiene que ser mayor o igual que 4. Entonces, la primera no me ayuda a resolver esta desigualdad porque no tengo producto de números. Tal vez la segunda me pueda ayudar si elevo al cuadrado ambos lados de la desigualdad para que de este lado se simplifique el valor absoluto, pero cuidado ahí, porque entonces en lugar de tener una expresión lineal de 1/3 de x más 1/2, tendré un binomio al cuadrado. Entonces tal vez nos compliquemos un poquito más. Vamos a dejarla pendiente. La tercera propiedad me dice que el valor absoluto tiene que ser menor a un número alfa. Esto pues no sucede aquí, porque el valor absoluto es mayor que 4, mayor o igual a 4. Pero la cuarta sí se acopla a esta situación, porque aquí pueden observar que lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que un número alfa, que en este caso sería 4. Entonces, teníamos dos candidatos, dos candidatas, la propiedad 2 y la propiedad 4. En este caso es la propiedad 4 la que nos va a ayudar a resolver la desigualdad, por el hecho de que tengo un valor absoluto que es mayor o igual a una constante. Entonces vamos a utilizar precisamente esta propiedad 4 para que podamos saber cuál es la solución de la desigualdad. Entonces, aquí voy a reescribir la propiedad, pero ya no lo voy a poner con X. Ay. Voy a poner el valor absoluto de algo es mayor o igual a alfa. Entonces, lo que está dentro del valor absoluto se encuentra antes de menos alfa o bien después de alfa. Si yo tomo en consideración la igualdad entre lo que está dentro del valor absoluto y lo que está afuera, observen que mi desigualdad con un valor absoluto se convierte en dos desigualdades sin valor absoluto, porque aquí ya no tengo escrito el valor absoluto como tal, nada más tengo lo que está dentro y lo que está afuera. Entonces, caigo en los casos de que 1/3 de 3x más 1/2 se encontrará antes de menos 4.
es esta parte del desarrollo de la propiedad. Unión 4 es menor a lo que está fuera, dentro del valor absoluto, que vendría siendo la segunda parte de la propiedad. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno. Ahora, dense cuenta que hay que resolver dos desigualdades. Una que se encuentra al lado izquierdo y la segunda que se encuentra al lado derecho. Aquí nada más quiero hacerles un comentario y es una recomendación. No es forzoso seguirla, por eso es una recomendación, pero les va a ayudar a no confundirse con el sentido de las desigualdades. Recuerden que si yo multiplico por un número negativo, entonces la desigualdad cambia de sentido. Pero no cambia si sumo o resto a ambos lados de ella. Entonces, la sugerencia es: dejen los términos en X positivos. No los muevan. Lo que tenga X, déjenlo del lado donde se quede como positivo. Entonces, por ejemplo, en estas dos desigualdades, tengo un tercio de X. Es un coeficiente positivo. Pues lo dejo ahí. Ese no lo manipulo en ninguno de los dos casos. Cuando me quede negativo, después vamos a ver qué es lo que hacemos, ya una vez que terminemos este ejemplo. Entonces, lo que tenga X, déjenlo como positivo. En ambas desigualdades vamos a dejar el tercio de X en esa posición. Bueno, dicho esto, vamos a resolver la desigualdad de la izquierda y después resolvemos la desigualdad de la derecha. Aplico las propiedades de los números reales del orden. ¿Cuál de afuera? ¿Este? Ajá, sí, en la propiedad eso es lo único que cambia. Entonces, aplico la propiedad, voy a restar a ambos lados de la desigualdad menos un medio. Estoy restando, no se altera el sentido de la desigualdad. Y pues aquí ya me va a quedar como un tercio de X menor o igual. Menos 4 menos un medio. A ver, menos 4 en medios es menos 8 medios. Menos un medio. Me queda menos 9 medios. Y por último, multiplico ambos lados de esta nueva desigualdad, pero por 3. Esa es la utilidad de dejar a X con su coeficiente positivo. Porque si yo multiplico por un número positivo, no se altera el sentido, entonces sigo trabajando con la desigualdad menor que. Entonces me quedaría X menor o igual que menos 9 por 3, 27. En este caso, entonces, para la primera desigualdad, la que está a la izquierda, X es menor que menos 27 medios. Menor o igual. Aquí podemos incluirlo. Y ya tenemos la primera parte de la desigualdad. Aquí lo hice poco a poco, tal vez ya han resuelto este tipo de desigualdades. Lo hice poco a poco nada más para ir recordando las propiedades de los números reales y que son las que estamos aplicando aquí. Ya conforme vayamos avanzando, pues ya voy a ir omitiendo esas propiedades. ¿Cuál 3? ¿Este? Ah, pues es que quiero despejar. Bueno, no se llama despejar porque es desigualdad. Más bien quiero dejar el coeficiente de X como 1. Entonces, para que pueda lograr eso,
tengo que multiplicar por 3 para que 3 entre 3 me devuelva 1. De nada. ¿Puedo hacer la otra desigualdad? A ver, esta nada más la voy a mover un poquito. Ahí está. A ver, aquí pues voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a restar un medio a ambos lados de la desigualdad. Del lado derecho, pues me va a quedar un tercio de x. Y 4 en medios, pues ya dijimos que era... Bueno, no habíamos dicho porque era negativo. Aquí en este caso, 4 en medios es 8 medios. 8 entre 2 pues es 4. Entonces, 8 medios menos un medio me queda 7 medios. Multiplico nuevamente por 3. Aquí nada más voy a poner una línea vertical dividiendo los dos. Y entonces 7 por 3 me queda 21. Y 3 por un tercio me queda 1. Y ya tengo la solución completa de la desigualdad. Aquí hay que tomar en cuenta que estos dos casos de la desigualdad que vienen del valor absoluto, debo hacer una unión. Es decir, debo tomar un lado o bien debo tomar el otro. Eso es lo que representa la unión. La unión, en términos de palabras españolas, es la conjunción o. ¿Hasta aquí algún comentario? Ajá, exactamente, conjunción o. Factorizar. Bueno. Ah, como completar cuadrados. Ah, sí, es similar. Bueno, de hecho, es precisamente porque viene de las propiedades de los números reales. Sí, exactamente. Bueno, a ver, ya nada más. Ah, ajá, sí, exactamente. A ver, aquí finalmente voy a poner ya la solución completa. Entonces, la solución para esta desigualdad con valor absoluto es x puede encontrarse antes de menos 27 medios, unión, después de 21 medios. Aquí tomen en cuenta lo siguiente. Cuando consideramos la unión, estamos usando la conjunción o, y eso quiere decir que la solución se encuentra en un intervalo o puede encontrarse en el otro. Es como, por ejemplo, cuando, no sé, van al supermercado y les dicen, ve y compra manzanas o peras, lo que haya. Entonces van al supermercado y dicen, ah, pues no hay manzanas, puedo llevar peras. O no hay peras, puedo llevar manzanas. Puede ser una opción, puede ser la otra opción. Esto es lo que significa esta solución. Que puedo tenerlo. ¿Pero qué?
Ajá, exactamente. Lo que hay en medio no es parte de este conjunto solución. Y es la diferencia con el otro caso del valor absoluto. Porque en el otro caso hacemos una intersección. Aquí hacemos una unión, pero en el otro hacemos una intersección. Y en la intersección, ¿qué pasó? Ujú. Bueno, hay quienes lo expresan de esa forma. Es decir, quienes podrían ponerlo así. X es mayor que 21 medios, pero es menor que menos 27 medios. Hay quienes lo expresarían de esa forma. Yo no estoy tan de acuerdo en expresarlo de esa forma porque hay que conservar el orden en los números reales. Y entonces aquí, por la transitividad que les comento, podríamos decir que, pues entonces 21 es menor que menos 27. O sea, entiendo que están tratando de expresar que X es menor a menos 27 medios o bien que X es mayor a 21 medios. Sin embargo, desde mi punto de vista, esta no es muy correcta esta representación, precisamente para salvar el orden en los números reales, ¿sí? Ajá, ajá, 22 medios, ajá, exactamente, puede ser cualquiera de esos dos valores. Vale. Aquí también lo que les recomendaría es que en la medida de lo posible pinten el intervalo solución. Por ejemplo, aquí los números trascendentes en las soluciones menos 27 medios y del otro lado sería 21 medios. Entonces, primero, como es mayor o igual, cuando incluimos el igual, eso quiere decir que estamos incluyendo el valor y eso lo señalamos con un círculo relleno. Entonces, incluye esos dos valores porque aquí tengo menor o igual y acá también tengo menor o igual. Bueno, ahora, como me dice x menor que menos 27 medios, pues yo sé que todos los números menores se encuentran a la izquierda. Si yo estoy en una posición de la recta numérica, todo lo que esté a mi izquierda es menor. Entonces tomaría todos estos valores. Y todo lo que esté a mi derecha debe ser mayor. Entonces, si estoy en 21 medios y me dice que x es mayor que 21 medios, pues tomo todo lo que está a la derecha. Y con eso tengo una representación gráfica de cuál es mi solución. Entonces, aquí pueden dejar la solución analítica, no hay problema. Si les ayuda, pues también pueden dibujar la representación gráfica. Y con eso pues, pueden obtener de mejor forma lo que vendría siendo la solución del conjunto. De hecho, más al rato vamos a ver que efectivamente necesitamos la parte gráfica para verificar que efectivamente nos esté dando el resultado correcto. ¿Algo más que deseen comentar?
Bueno, ¿podemos ver un segundo ejemplo? A ver, pues. Vamos a resolver esta otra desigualdad. Esta ya le voy a subir un poquito el nivel. Porque aquí esta desigualdad tenemos el valor absoluto del valor absoluto de x menos 1 más 2 es menor que 3. Aquí tengo valores absolutos anidados. Entonces, regla para trabajar los valores absolutos anidados. Ustedes recordarán que pues, probablemente en el bachillerato o incluso en la secundaria les dijeron, para reducir las expresiones, reduces del paréntesis más interno al más externo. Bueno, en valores absolutos es al revés. Trabajamos el valor absoluto más externo y después trabajamos el más interno. Entonces, antes de comenzar a trabajar, voy a decir que todo esto que está dentro del valor absoluto, del más externo, se llama y. Y esto va a ser menor o igual que 3. Digo, no, nada más menor. No es igual. En esta desigualdad no hay menor. Entonces, a ver, tomo esta, que es la que me interesa. Y me voy a ir a las propiedades de valor absoluto para que revisemos cuál es la que nos va a ayudar a resolver. Y acá estoy. Entonces, esta es la desigualdad que de inicio quiero manipular. Valor absoluto de y es menor a 3. La propiedad 3. ¿Alguien vota por alguna otra? Entonces la 3. Pues efectivamente, la propiedad 3 es la que nos va a ayudar a resolver esta desigualdad. Entonces, primero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar en consideración, en términos de y, el valor absoluto. Y después voy a hacer la sustitución por los elementos que ya me están dando en la desigualdad original. Entonces, si yo tengo que el valor absoluto de un número es menor a otro, la forma de descomponerlo es que el interior del valor absoluto que en este caso es menor que 3, se encuentra entre menos 3 y 3, que es lo que me dice precisamente la tercera propiedad que comentamos. Si el valor absoluto es menor que un número, lo que está dentro de ese valor absoluto se encuentra entre menos y más ese número. Entonces, el valor absoluto de y menor que 3, y se encuentra entre menos 3 y 3. Ahora sí, puedo sustituir lo que en un inicio dije que era y. Entonces, y dijimos que era el valor absoluto de x menos 1 más 2. Y esto es menor que 3. Bueno, aquí hay que tomar en consideración lo siguiente.
No se menciona, pero implícitamente lo que estoy haciendo aquí es una intersección. Porque me está diciendo, por un lado, que debo resolver la desigualdad menos 3 menor que valor absoluto de x menos 1 más 2. Y además tengo que resolver que el valor absoluto de x menos 1 más 2 es menor a 3. Al hablar de esta y, quiero decir de una intersección. Entonces, cuando estemos haciendo una intersección, usamos la conjunción y. Cuando hablo de la conjunción y, quiere decir que debo englobar los dos al mismo tiempo. X menos 1, valor absoluto, más 2, tiene que ser mayor a menos 3 y menor a 3. Tomando el ejemplo del supermercado, a diferencia del caso anterior, cuando van y compran manzanas y peras, quiere decir que deben llevar las dos. Es diferente a decir, traes manzanas o peras. Si no hay una, puedo llevar la otra. Pero aquí forzosamente tengo que llevar los dos. Esa es la diferencia entre el caso anterior y el caso que estamos trabajando ahora. Aquí forzosamente deben cumplirse al mismo tiempo las soluciones de las dos desigualdades. Bueno, entonces, vamos a resolverlo. Díganme si le puedo bajar. A ver, pues. Voy a bajar hasta aquí. Voy a resolver primero la de la izquierda. A ver, resto a ambos lados 2. Y de este lado derecho de esta desigualdad solo me va a quedar el valor absoluto de x menos 1. Entonces, simplificando, esto me quedaría como menos 5, tiene que ser menor al valor absoluto de x menos 1. Ahora, tenemos que resolver esta desigualdad. Y en todo caso, tenemos que encontrar cuál sería de las propiedades la que nos ayudaría a encontrar la solución. A ver, nada más preguntándoles. Aquí me dice que el valor absoluto es mayor que un número. ¿Qué propiedad usarían? Vamos a hacer lo mismo de hace rato. Acá tengo las propiedades. Y no importa que esté escrito al revés, ¿eh? Aquí me dice, el valor absoluto es mayor que un número. ¿Cuál de estas propiedades me dice que el valor absoluto es mayor que un número? La 4, exactamente. Entonces, en esencia utilizarían la 4. Pero dense cuenta que no es necesario utilizar esta propiedad. Y la razón es la siguiente. Recordemos que habíamos dicho que todos los valores absolutos son positivos. Entonces, cuando yo estoy calculando un valor absoluto, estoy calculando una distancia. Estoy obteniendo la distancia de un número al origen. Y esa distancia es positiva. Entonces, en esencia, lo que me está preguntando esta desigualdad es ¿para qué valores de x una distancia va a ser mayor que menos 5? ¿Para qué valores de x el valor absoluto va a ser mayor que un número negativo? Para el 2, ¿qué otro? ¿1, infinito? No, pues eso no es un número.
¿qué valor de X me va a hacer posible que un valor absoluto sea mayor a menos 5, sea mayor a un número negativo? Mayor en valor absoluto. Menos 4, pero menos 4 no puede ser valor absoluto porque sería negativo. Pues todos los números reales, porque el número real que ustedes sustituyan aquí adentro, el que quieran, le restan 1. Siguen teniendo un número real. Pero cuando le aplican el valor absoluto, lo vuelven positivo. ¿Y qué número positivo es mayor que uno negativo? Pues todos. Todos, porque todos los números positivos se encuentran a la derecha del 0. Y recuerden que mientras más a la derecha estemos, el número va a ser mayor. Entonces, si yo estoy en el 0, a la izquierda tengo números negativos. A la derecha tengo números positivos. Entre negativos y positivos, los mayores son los que están a la derecha, los positivos. Entonces, para esta desigualdad, ya no tenemos que aplicar la propiedad. Automáticamente vemos que cualquier número que yo ponga en ese valor absoluto se va a convertir en un número positivo y todos los números positivos son mayores a menos 5. Entonces, la solución en este caso es que X es un número real. El valor absoluto siempre es positivo y por lo tanto siempre es mayor a cualquier número negativo. ¿Cuál 1? ¿Dónde 1? Pues sí, 1 menos 1 es 0, el valor absoluto de 0 pues es 0 y 0 tiene a todos los números negativos a la izquierda, sigue siendo mayor. Ni nada. Ahora, nada más aquí una cuestión importante. Si este valor absoluto, o bueno, esta desigualdad, no el valor absoluto, si si la desigualdad, en lugar de tener un menos 5, tuviese un 5, es decir, que fuese 5 menor que el valor absoluto, entonces si utilizamos la propiedad 4 para desarrollar esta desigualdad. Aquí ya no lo hicimos, pues porque todos los valores absolutos que son positivos siempre son mayores a un número negativo. Pero en el caso que nos hubiese dado esta, entonces ahí sí desarrollamos mediante las propiedades. Sí, es algo similar. Entonces en la otra sí tenemos que aplicar las propiedades del valor absoluto. A ver, entonces, del lado izquierdo tengo que la solución es X pertenece a los números reales. Del lado derecho, tengo la resta a ambos lados de la desigualdad de menos 2. Entonces voy a tener que X es menor, X menos 1, valor absoluto, es menor a 1. Y entonces aquí tengo que el valor absoluto va a ser menor a un número positivo. Eso pues es una desigualdad que debemos considerar. Y me voy a las propiedades. Entonces tengo un valor absoluto menor a un número. Tengo que aplicar nuevamente la propiedad 3. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, tomando en cuenta eso, esta segunda desigualdad
debo descomponerla nuevamente. Entonces, recuerden que la desigualdad original era esta. Esta era la desigualdad original, que por propiedades de valor absoluto se descompuso en esta y en esta. Y esta segunda desigualdad, la que está aquí encerrada en un cuadro, se va a volver a descomponer, precisamente porque la desigualdad original tenía valores absolutos anidados. Entonces, observen cómo esto fue como una cebolla. Para llegar al centro de la cebolla necesitan quitar la capa exterior. La capa exterior era el primer valor absoluto. Ahora vamos a quitar la siguiente capa, que vendría siendo el segundo valor absoluto, el que se encuentra de manera interna. Bueno, entonces aplico la propiedad. X menos 1, que es lo que se encuentra dentro del valor absoluto, se encuentra entre menos 1 y 1. X menos 1 es mayor a menos 1 y además es menor a 1. Entonces, voy a tomar aquí cada una de las desigualdades. Una desigualdad me dice que menos 1 es menor a x menos 1. Intersección. X menos 1 es menor que 1. Entonces ya quité el segundo valor absoluto, el más interno. Bien. A ver, resuelvo la desigualdad que se encuentra en la parte izquierda de la derecha. Entonces, esta desigualdad. A ver, sumo a ambos lados 1. Entonces, si sumo de este lado 1, me queda 0. Y si sumo de este lado 1, me queda x. Hago la desigualdad del otro lado. Sumo a ambos lados 1. De este lado me queda x. Y al sumar 1 más 1, pues me queda 2. Entonces, al juntar las dos desigualdades, resulta que x se encuentra entre 0 y 2. Aquí sí puedo juntar las desigualdades en una sola, pues porque estoy conservando el orden en los números reales. 0 es menor que 2. Entonces aquí sí puedo utilizar esta expresión para denotar a mi conjunto solución. Ahora, ¿quieren representarlo gráficamente? Pinten su intervalo. Los números trascendentes aquí son 0 y 2. Dense cuenta que aquí la desigualdad no tiene el menor o igual. Es nada más menor, no tiene el igual. Entonces, en ese caso, no incluyo al elemento y eso lo denoto mediante un círculo vacío. Para incluirlo, relleno el círculo. Para no incluirlo, lo dejo vacío. Y observen lo que me dice. Esta primera desigualdad me dice que x es mayor a 0. Entonces, me posiciono en 0 y todo lo que esté a la derecha es mayor. Ahora, veo la otra desigualdad. Me dice que x es menor a 2. Entonces me posiciono en 2 y todo lo que esté a mi izquierda es menor. Pueden observar que se traslapan dos intervalos, que es precisamente lo que debe suceder en una intersección. Para que yo pueda hacer una intersección, debo tener dos intervalos que se están cortando entre sí, que se están superponiendo, que se están traslapando. Los dos intervalos se encuentran juntos aquí. Entonces, efectivamente, mi solución se encuentra entre 0 y 2. Pero esa solo es la solución de la desigualdad que teníamos a la derecha.
de la desigualdad que tenemos hasta acá arriba, de esta. La solución de esa que acabo de subrayar en cian es la que tenemos aquí abajo. Estoy señalando con una flecha. Esa es la solución de esa desigualdad. Necesito conjuntarla con la que se encuentra a la izquierda y con eso ya encuentro la solución general. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Necesitamos hacer lo mismo con la parte de la izquierda, hacer una intersección entre los dos casos, porque... No, ¿cuál caso 3? Ah, la propiedad 3. Ah, no, pues ya quitamos los valores absolutos, ya no necesitamos hacer más. Ya una vez que se quitan los valores absolutos, las propiedades ya no se utilizan más. A ver, entonces, ya finalmente la solución general la obtengo. A partir de la propiedad. A ver. La solución que obtuve a la izquierda es todos los reales, entonces es toda esta recta. La solución que obtuve a la derecha va de 0 a 2. Ahí. Entonces, la intersección entre esos dos intervalos yace aquí. Y con esto ya tenemos la solución de toda la desigualdad. En este caso, me indica que la solución completa de la desigualdad, lo que le llamamos solución general, yace entre 0 y 2. Que es la intersección de la desigualdad a la izquierda y de la desigualdad a la derecha. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Pues nada más hacemos la intersección. Entonces pintamos nada más el primer intervalo, que es todos los reales. Esa sería la solución de la desigualdad que tenemos a la izquierda. Y pintamos el intervalo de la solución que nos dio a la derecha, que sería este. ¿Y dónde se traslapan? Pues se traslapan aquí y ya con eso es suficiente. Ajá, exactamente. Precisamente porque esos dos casos vienen de la intersección acá al inicio, la que hicimos al inicio, que fue la primera aplicación de la propiedad 3. Ajá, digámoslo de esa forma. ¿Algo más que deseen comentar? No. No, aquí desde la desigualdad original, desde esta, tiene el menor. Entonces, desde la desigualdad original lo que nos indique menor o igual, ese lo debemos seguir en todo el proceso. Ajá, sí, exactamente. Sí, no importa que esté el igual.
Ahí están. Ah, las propiedades. Bueno, ya casi nos queda poco tiempo, entonces ya nada más vamos a hacer una desigualdad. De las 4 que tenía planeadas vamos a hacer una y el próximo jueves hacemos la última desigualdad. Una que se parezca a la primera. Pues es precisamente la que íbamos a... Bueno, no la que íbamos a desarrollar, sino la que va a quedar pendiente para la próxima sesión. Porque es un poquito larga y pues no creo que me alcance el tiempo en lo que queda. Ajá, exactamente. Es similar, nada más que en lugar de multiplicación tiene una división, que es un caso especial de la multiplicación. Entonces, para esta la dejamos pendiente un momento. Bueno, un momento, un par de días, para verla el próximo jueves iniciando, que de hecho va a incluir también esta. Entonces, la siguiente desigualdad va a incluir esas dos. La primera desigualdad de la próxima clase. La que quiero hacer en este momento, que es más rápida de desarrollar, acorde al tiempo que nos queda, es esta. 4/3 de x menos 2 en valor absoluto va a ser mayor que x más 1. Aquí, a diferencia de las anteriores, tengo a x en ambos lados de la desigualdad. Lo tengo tanto dentro del valor absoluto como fuera. Entonces, independientemente de esta situación, no importa lo que esté pasando con x. Lo que me interesa es la posición de la desigualdad respecto al valor absoluto. Entonces, a ver, nuevamente hacemos lo mismo de hace rato. Copio esta. Pongo acá las propiedades. Y díganme, ¿cuál es la que nos ayudaría a resolver esta desigualdad? La 4, exactamente. Otra vez la desigualdad 4 es la que nos va a ayudar a resolver esta última desigualdad que vamos a ver el día de hoy. A ver. No, esta nada más vamos a usar la propiedad 3. Las propiedades 1 y 2. Digo, la propiedad ¿cuál les dije? La 4, ¿no? Sí, la 4. La última propiedad. La 1 y 2, esas las vamos a dejar pendientes para la próxima clase. A ver. Voy a decir que todo esto es y. Y que todo esto es alfa. Entonces, de acuerdo a esa propiedad 4, y va a ser menor que alfa, o bien que menos alfa, o bien y será mayor que alfa. Esa es la propiedad 4 que vamos a utilizar. Entonces, al sustituir lo que vale y lo que vale alfa, obtengo que 4/3 de x menos 2 es menor que menos alfa.
pero alfa es x más 1. Unión alfa, que es x más 1, menor que y. Es decir, 4/3 de x menos 2. Bueno, entonces aquí dense cuenta que en esta desigualdad voy a tener x a ambos lados. Y entonces debemos tomar en consideración hacia qué lado vamos a dejar x. Forzosamente debemos dejar de un lado todo lo que tiene x y del otro todo lo que no lo tiene, todo lo que es constante. Entonces, voy a resolver la desigualdad que se encuentra a la derecha, a la izquierda. Primero, el signo negativo lo distribuyo sobre la suma de x más 1. Ahora, lo que les comentaba, todo lo que tenga x, súmenlo para que les quede positivo. Entonces, observen lo que voy a hacer. Voy a sumar x a ambos lados. ¿Dónde? ¿Aquí? Pues sí, porque estoy multiplicando este signo por todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, sumo a ambos lados x. Observen que de este lado me va a quedar positivo. Entonces, donde vea la parte donde x es negativa, ahí lo suman. Es decir, la pasan del otro lado sumando, para que les quede el coeficiente positivo y ya no tengan que multiplicar por un número negativo. Entonces, sumé a ambos lados x. Y de esa forma voy a sumar a ambos lados 2. Entonces, aquí ya tengo la suma de 4/3 de x más x. Aquí tengo un 1 como coeficiente. Entonces, ese 1 para sumarlo en tercios, 1 en tercios es 3/3. Entonces, esto me quedaría de esta forma. 4/3 de x más 3/3 de x tendría que ser menor que 1, que es la suma de 2 menos 1. Entonces, 4/3 más 3/3 es 7/3, menor que 1. Y en este caso, pues ya dejo el coeficiente de x como 1, como unitario, al multiplicar por 3 y dividir entre 7. Y obtengo que x tiene que ser menor a 3/7. Esa es la solución de la primera desigualdad. Me voy a dejar por aquí más o menos para que se vea todo. ¿Hasta ahí algún comentario? Sí, se dividió entre 7 y se multiplicó por 3. Díganme si puedo resolver la otra desigualdad. A ver, entonces, en el caso de la otra, aquí pues no tengo signo negativo, entonces se queda tal cual. X más 1 menor que 4/3 de x menos 2. Bien, a ver, aquí tenemos un problema, porque las dos x son positivas. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Para que el coeficiente de x me quede positivo, necesito restar a ambos lados la x que tenga menor coeficiente. Entonces, lo que tenga aquí x, que es un 1,
debo compararlo con lo que tenga de este lado x. Y así sabré quién es el menor coeficiente. ¿Cuál de esos es el menor? ¿Quién es menor? ¿1 o 4/3? X. Entonces, x es menor que 4/3 de x. Voy a restar a ambos lados x. Entonces, 4/3 de x le resto x. Y este 2, que es negativo, lo sumo a ambos lados. Ahora me queda 2 más 1, pues es 3. Y de este lado, pues tendría 4/3 de x menos x, que 1 en tercios es menos 3/3, menos 3/3 de x. Y entonces esto me quedaría como 3 menor que 4/3 menos 3/3, pues es 1/3. Multiplico ambos lados por 3, es un número positivo, no lo afecto la desigualdad y me queda 9 menor que x. Y ya tengo la solución. Recuerden que viene de la propiedad 4, en la cual tengo que hacer una unión. Entonces, la solución para esta desigualdad se encuentra antes de 3 séptimos y después de 9. Esta vendría siendo la solución para la última desigualdad que acabamos de resolver.